Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Encendidos, un podcast de Sembradores de Fe. Hoy una vez más me encuentro aquí con mi hermano y amigo Aldemir. Bienvenido hermano, Dios te bendiga. Amén, Rafa, muchas gracias, súper feliz, súper contento eh, de poder estar en este espacio que a mí me parece maravilloso, extraordinario, que Dios haya puesto esto en tu corazón y que hoy en día sea una gran realidad. Quiero saludar a todas las personas que me ven y a que nos ven y invitarlos a compartir este espacio de palabra de Dios, de palabra de aliento, de palabra de fe que viene de parte del corazón de Dios y que nos ha regalado a nosotros en nuestra comunidad Sembradores de Fe. Amén, amén. Le pido a Dios y al Espíritu Santo que cada palabra que salga de nuestros labios venga ungida, que ponga Amén. carbones a esta hora encendido en nuestros labios. Aldi, bueno, cuéntame cómo ha estado tu semana. Bueno, súper bien, súper bien. Mucho Y que trabajo. sí, un poco, pero creo que este espacio, grabar el podcast hoy, ha sido como un oxigenar la semana, ha sido como un olvidarme un poco de los compromisos y centrarme aquí en este espacio que además que es un servicio de evangelización, también lo veo así, me parece súper divertido acá entre nos. Increíble, Uno se lo disfruta. increíble, increíble. Para mí también ha sido primero mantenerme, ¿no? Mantener ese fuego porque todos los días estamos o grabando, o estamos de misión, o estamos, ayer veníamos de la Asamblea de Sembrador de Fe la semana pasada y podíamos ver esa cantidad de gente, aproximadamente 350 personas aquí en Barranquilla. Ahora venimos de la ciudad de Medellín, también estuvimos en Medellín, en Bogotá, en Misiones, en Arauca, en cada uno de los lugares donde tenemos presencia como sembradores de fe. Y me emociona tanto ver cómo Dios nos está permitiendo llevar su palabra a tantos lugares y a tantas personas. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que no solo nos los está permitiendo, sino que Él nos está acompañando, Amén, sino que Él está amén, yendo con nosotros. Hemos visto su gloria, hemos visto amén. cómo derrama bendición sobre las personas, hemos visto cómo está quebrantando el corazón de la gente para que se entregue a Él. Ha sido extraordinaria esa oleada de presencia de Dios que nos ha estado acompañando en todos estos días en la asamblea de los miércoles, maravilloso y eso nos pone bastante contentos, de verdad Así que es, sí. hermano. Hemos visto una innumerable cantidad de testimonios y de milagros que Dios aún hoy, 2000 años después, sigue Sigue haciendo, haciendo. sigue obrando, porque su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es, correcto. Sabes que el tema que hoy Dios nos ha regalado, que nos ha permitido hablar, tiene que ver mucho con los milagros. Tiene que ver mucho con los milagros. Y quiero empezar hablando contigo acerca de la historia de vida de una mujer muy famosa y quizás muchos hemos llegado a conocer en la Biblia, y es la Tsunamita. Claro. Y quiero que empecemos hablando de ella porque, wow, escuché su historia hace unos días y creo que también la tocábamos en La algún momento y la compartíamos. compartíamos. Y yo te decía, Alde, me siento tan tocado con ella. Y esto se relaciona mucho al podcast que estuvimos hablando también hace un tiempo, donde hablábamos de Mefiboset y hablábamos acerca de los que pierden las ganas de soñar. Pero también podemos ver el impacto del milagro y cómo la mano sobrenatural de Dios, cómo Dios entra en un momento de nuestras vidas y hace un milagro. Y lo podemos ver en la historia de nuestra iglesia católica, ¿no? Dice el catecismo de la iglesia católica que el hombre nació para ser feliz, dice el catecismo. Y ahora nos encontramos con esta historia de vida de una mujer, la Tsunamita. Y para resumirte un poco la historia, hermano, me encanta cuando el Espíritu Santo empieza a suscitar en medio de nosotros. eh, y para hacerte un poco de contexto de la historia, esta era una mujer, ella se encontraba viviendo en un pueblo llamado Sunam. ¿Sí? De Y allí su Sunam, nombre. exacto, de ahí viene el nombre. Sunam era un pueblo y resulta que ella era una mujer muy atenta, era servicial, estaba con su esposo, ella estaba bien económicamente, ella no sufría de nada económicamente hablando, se encontraba en un lugar cómodo, Digamos, tenía una sus una necesidades estabilidad. suplidas, tranquila. Exacto, estaba en una estabilidad. Resulta que ella veía que había un profeta que llegaba al pueblo. Y había un profeta y ella veía al profeta, pero el profeta como que muchas veces no tenía dónde quedarse. Entonces Ajá. un día ella habla con el esposo y le dice, mi amor, mi vida,
¿tú crees que este cuarto que tenemos vacío lo podemos adaptar para que venga el profeta Eliseo y se quede a dormir en esta casa con nosotros? Y el esposo le dijo, sí, mi amor, dice la Biblia que específicamente ellos empiezan a arreglar el cuarto, le ponen una cama, le ponen una Es lámpara, decir, lo preparan, lo empiezan a acondicionan. acondicionar y a preparar el lugar para que el profeta estuviera cómodo, estuviera en un momento. Ahora dice la Biblia que en este aspecto, ¿no? En este aspecto dice la Biblia que, y estoy parafraseando, dice la Biblia que ahora el profeta llega y llega a descansar. Entonces cada vez que el profeta llegaba al pueblo, llegaba a este lugar. Se había convertido la casa de Dios y le habían abierto las puertas de su casa a la voz de Dios de la época, al profeta, ¿no? El profeta significaba en la época que el mensajero de Dios, quien llevaba la palabra de Dios. Entonces, como para darte un poco de contexto, resulta que ahora, un día, el profeta en agradecimiento con esta mujer, el profeta va a decirle, y seguramente yo me imagino como que estaban en la sala tomando café, como cuando tú y yo que amamos el café y una de nuestros momentos favoritos de compartir es preparar, ir a tomar café y hablar de la palabra de Dios. Yo me imagino imagínate ellos en la sala, el esposo, ella, y dice la Biblia que también había como un siervo, como un sirviente de ella que le ayudaba en los quehaceres del hogar. Y resulta que el profeta le dice, oye, yo quiero darte las gracias por lo que han hecho por mí. Han sido una familia que también han sido de bendición en mi vida. Yo quiero darle las gracias. ¿Qué puedo hacer por ti? Le pregunta el profeta a la mujer. Y la respuesta que ella dice es, no, no, Yo todo estoy está bien. bien, yo estoy bien. No, no puedes hacer nada. Todo está bien. Y él le dice, ¿de verdad yo puedo hacer algo? Dígame qué puedo hacer por ti. Imagínate Dios tocando la puerta de tu casa, Aldemir, tocando la puerta de tu vida diciéndote, ¿qué puedo hacer por ti, Aldemir? Y resulta que ahora Y yo ella decirle que no, que nada, él no puede hacer sabe nada. que Jesús, todo bien, todo anda bien. Entonces resulta que el siervo, el sirviente que está ahí, él le dice, ella sí necesita algo. Yo me pregunto al profeta como, ¿cómo así? Y me imagino el papel de Wow. ese siervo, de ese sirviente, que como amaba tanto a la A la señora, mujer. a la mujer, a ella con la que Y la trabajaba, amaba, y así como la amaba, seguramente así la conocía, y se preocupaba por ¿verdad? Y se ella. preocupaba Porque por él ella. dice, yo sí sé que ella necesita algo. Pero no te lo quiere decir. Exacto. Y esta historia me recuerda mucho a los amigos del paralítico que suben al techo para que Jesús lo pudiera sanar. Y el paralítico no se sana por la fe de él, Del se sana por la fe de sus amigos que lo conducen hacia Jesús. correcto. Entonces habla mucho del entorno en el cual me encuentro, ¿no? Esto habla de la comunidad, puede tipificar la comunidad, puede De las personas tipificar que nos rodean. las personas que me rodean, las personas que les pido que oren por mí, alguien, mis amigos. Entonces resulta, Alde, que ahora esta mujer, ella dice que no y el sirviente dice, ella sí necesita algo. Y le dice, ella no ha podido concebir un hijo. Ella no puede tener hijo. Y el profeta le dice, de aquí a un año en esta casa va a haber hijo. Y resulta que en ese momento la mujer empieza a llorar y ella empieza a llorar y dice, no, no, y grita de cierto modo. Y le dice, ¿por qué hacen eso? Y el profeta vuelve y dice, en esta casa, de aquí Es a un decir, año, ella cuestiona las palabras del profeta creyendo que él estaba tal vez vendiéndole una falsa una falsa ilusión. ilusión, una falsa idea. Pero el profeta vuelve y dice, de aquí a un año, en esta casa va a haber un Como bebé. diciéndole, no es que te estoy engañando, no es que te estoy diciendo algo para que tú estés contenta conmigo, Así como es. para yo sentirme bien por todo lo que tú has hecho hacia mí. Es una promesa que Dios te ha dado. Exacto. Aunque tú No la creías, veas. Y aunque la creías perdida, correcto. la promesa está. Y quiero que empecemos primero, Alde. Y lo primero que al leer esta historia que se me viene a la mente era el significado del nombre del pueblo. El pueblo significaba un lugar cómodo. Sunam significa un lugar cómodo. Un lugar donde solía ser el pueblo donde la gente que estaba de pronto Con, un pensionado con comodidades, con comodidad se sin iba a vivir. preocupaciones, tal Me vez. voy a vivir allá para estar tranquilo, nada me perturba. Entonces ella estaba viviendo Como un allá lugar de retiro, algo así. el lugar de retiro. Esa es la palabra exacta de lo que significa. Gracias. Lugar de retiro. Sunam
significaba lugar de retiro. Wow, impresionante. Entonces ya imagínate ahora tú y yo que tengamos 60 años, nos vamos a un lugar de retiro con la gran diferencia de que Dios nos ha dado las promesas y Dios Amén. nos ha cumplido y nos ha suplido muchas cosas. Pero resulta que ahora Alde, ella se encontraba en ese lugar, ¿sí? Aparentemente todo estaba bien. Aparentemente ella estaba feliz, pero resulta que había un vacío en su vida y era que había perdido las ganas de soñar. Y sabes que me causa mucha curiosidad de la mujer tsunamita, y es que ya ella se había acostumbrado a vivir con ese vacío. Así es. Es decir, ya ella había abrazado ese vacío como una parte dentro, como un aspecto que habita dentro de la normalidad de su vida. Porque cuando el profeta le pregunta, ¿qué necesitas? Dios quiere bendecirte. Ella simplemente dice, no, no, no necesito nada. Como que tal vez en algún momento, en algún lugar muy recóndito de su mente decía, pues no he podido tener hijos, pero no, ya eso, vivo con eso, ¿verdad? Ella se había resignado a vivir con ese vacío. Y es increíble, pero lo más hermoso es que en Él todas las cosas son hechas nuevas. Y resulta que ahora Alde, entonces listo, ella dejó de soñar, ella le pasa esto, pero ella decide, porque creo que junto con su esposo ellos ahora deciden hacer un espacio. Había un cuarto vacío en su casa. Y ese cuarto ahora ellos lo permiten que lo llene la presencia de Dios. Entonces ellos permiten esa entrada a la casa de la presencia del profeta que lleva la presencia de Dios. El profeta llega ahora y él empieza a dormir allá. Y resulta que un día ahora, el profeta ahora le va a preguntar, ¿no? Y mira, es cuando Dios nos pregunta a ti y a mí, ¿qué puedo hacer por ti? Y me acuerda la historia del ciego Bartimeo, que Jesús le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Alde, ¿qué puedo hacer por ti? Wow. ¿Qué puedo hacer por ti? Yo tendría tantas respuestas para esa pregunta. Increíble, ¿no? Increíble porque también los afanes de la vida Sí, nos llevan muchas veces a perder esas ganas de soñar, ¿no? O creo que hoy si alguien le pregunta qué puedo hacer por ti, nos preguntará a Dios, Señor, tengo que pagar el crédito del apartamento. Si me entiendes, sería como todos los afanes de la vida, sí, ¿no? sí. Porque eso indudablemente nos lleva a perder las ganas de soñar. Y sabes, hermano, hay una frase que me encanta que la dice San Benito de Nurcia y dice, recibe a todos como si fuera Cristo. Y ella lo primero que hizo fue abrir las puertas, no solo de su casa, porque también la casa representa intimidad. La Sí. casa representa el lugar de intimidad, lugar de recogimiento, ¿no? Y ella, al hacer eso, al permitir que el profeta entrara, también le estaba abriendo esas puertas de su corazón, de su familia. Le estaba diciendo al profeta, le estaba dando la oportunidad a que la voz de Dios entrara a su casa. Correcto. A mí me llama mucho la atención que a veces nosotros creemos que dejamos entrar a Dios en nuestra vida, pero no dejamos que Dios transforme aspectos puntuales de nuestra Wow. vida, que fue lo que ocurrió con la mujer de allí de Sunam. Ella había dejado que el profeta, que Dios representado en el profeta entrara a su vida. Yo creo que ella tenía que ser una mujer entregada a Dios. Amén. ¿Sí? Para poder ser solidaria con el profeta y decirle, mira, yo te voy a adecuar una habitación para que cada vez que tú vengas a Sunam a predicar, tú puedas descansar ahí, tú te puedas quedar, puedas tener la comodidad de un lugar digno para dormir, ¿cierto? Ella tenía que ser una mujer que conocía de Dios, pero una cosa es conocer de Dios, Rafa, una cosa es dejar que Dios entre a nuestra vida y otra cosa es abrirle las puertas de otras habitaciones, abrirle las puertas de cada rincón de esa casa a Dios para que cada uno de los aspectos de nuestra vida sean transformados por Dios, Wow. para que cada uno de los aspectos de nuestra vida sea bendecido por Dios. Yo siempre he creído que cuando Dios llega a la vida del ser humano, siempre tienen que haber transformaciones. Por eso me Amén. encanta tanto que el carisma de nuestra comunidad La transformación. sea la transformación, porque uno de los frutos de que uno puede observar cuando Dios ha llegado a la vida de alguien o a alguna circunstancia es la transformación. Si yo le pido mucho a Dios que visite mi área laboral, Dios llega a ese aspecto de mi vida a transformarlo, no a dejarlo como está, ¿cierto? Que es lo que creía que iba a suceder la mujer tsunamita con ella, que pues el profeta iba a llegar y que todo en su vida iba a quedar
tal cual como iba, tanto que él le pregunta, pues, ¿qué quieres que le pidamos a Dios? Vamos a orar, me imagino a la cena, vamos a orar, ¿qué quieres que Dios te bendiga a ti y a tu familia? Pero ella se le había olvidado que ella necesitaba un milagro. Tú sabes que ahora que dices eso, me estoy acordando, estuvimos en una misión en Yopal y nos quedamos precisamente en una familia, nos abrió las puertas de su casa y fuimos a quedarnos ahí. En el momento del desayuno, justo antes de ir a la predicación, el Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón y nos han dicho, pregúntenle qué pueden hacer ustedes por ella, por esa familia. Y resulta que ellos no querían decir nada, pero al momento de Uf, nosotros hablar, resulta que la señora que nos estaba atendiendo, la dueña de la casa, que abrió las puertas de su casa, resulta que ella estaba padeciendo de un problema en su columna vertebral. Y, y en ese momento empezamos a orar por ella y la señora recibe sanidad en su wow, columna vertebral. impresionante. Y Tan semejante a esta historia de la mujer tsunamita. tal cual. Y yo decía, mira, ella no iba para el evento Uf, al que nosotros íbamos. Pero el tan solo hecho de permitir de que tú le dieras hospitalidad y abrieras las puertas, abrieras la puerta al servicio, porque finalmente estaba haciendo un servicio, un acto de servicio con nosotros misioneros, al tan solo hecho de hacer eso, eso hace de que Dios pueda manifestar su poder y su gloria en nuestras vidas. O wow. sea, la demora, hermano, es abrir la puerta. Bendiciones para todos en este día. Somos tu comunidad Sembradores de Fe y queremos invitarte a nuestra gran asamblea todos los miércoles a las 6:30 p.m. acá en la ciudad de Barranquilla, en Conbarranquilla, sede Country. E invitarte a nuestro gran encuentro virtual en nuestro canal de YouTube todos los viernes a las 4 a.m. Nuestro gran ayuno. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Y recuerda que Dios quiere encenderte. Wow, impresionante. Me hace acordar también a una cita bíblica, una historia de la Biblia. Cuenta la historia de que cuando el rey David, sus primeros años que fue ungido como rey, había algo que se llamaba el Arca de la Alianza, que representaba en esos momentos la presencia de Dios. Así Se es. tenía la creencia de que allí habitaba la presencia de Dios, que eso simbolizaba la compañía de Dios, ¿verdad? Y el rey David empieza sus primeros años de reinado siendo muy joven y muy inexperto en muchas cosas, ¿verdad? Y él toma la decisión de sacar el arca de la alianza, el arca donde habitaba la presencia de Dios, a una caminata, a un desfile, a un lugar, llevarlo de un lugar a otro. Pero entonces empiezan a ocurrir cosas como que casi se cae el arca porque lo subieron en el lomo de unos bueyes y un hombre llamado Ur la toca para que no se caiga y cae muerto en ese lugar. Esto significa que estaban haciendo cosas con el arca que no era la voluntad de Dios. Pero entonces David dijo, oh, yo no voy a llevar el arca al templo porque ¿quién quita que de pronto se muera la gente de allí, así como acaba de suceder con este hombre, ¿verdad? Pero había un hombre sabio ahí y dijo, esperen, vamos a esperar que todo se calme. Yo quiero llevar el arca de la alianza a mi casa. Llevémosla a mi casa y luego decidimos qué hacemos, ¿cierto? Era un hombre de los más adultos de ese lugar, en esa escena bíblica. Se llamaba Obed-edom. Y Obed-edom lleva el arca de la alianza, la presencia de Dios, a su casa y cuenta la historia que cuando esas personas, sus hijas, su esposa, sus familiares, le abrieron las puertas a la presencia de Dios, empezaron a ocurrir milagros. Cuenta la historia de la Biblia que sus hijas no podían quedar embarazadas y Wow. que empezaron a tener, a concebir, a quedar embarazadas y a tener muchos hijos. Cuenta la historia que los negocios, que los cultivos, que las yuntas de bueyes, que el ganado de Obed-edom empezó a multiplicarse, que su vida empezó a prosperar. Y eso es lo que hace Dios cuando uno le permite que llegue a cada uno de los rincones de nuestra vida. Nada queda igual, todo Amén. tiene que ser transformado. Amén. Tenemos que tener la actitud de Obed-edom, de decirle a Dios, Dios, ven, entra a nuestra casa, transfórmalo
y bendícelo todo, que fue lo que le hizo falta a la mujer sunamita. Él le dijo a Dios, ven, entra a mi casa, pero ese tema de yo tener un hijo, ya dejémoslo así, ya yo estoy acostumbrada a que no va a ocurrir, ¿verdad? También me hace acordar, y es que nosotros a veces vamos por la vida, Rafa, vamos al grupo de oración, vamos a la misa los domingos, hacemos el rosario, pero no le permitimos a Dios que transforme Amén. absolutamente Amén. todos los aspectos de nuestra vida. Totalmente. Y entonces por eso es que todavía nosotros vivimos con rasgos de personalidad que nos alejan de la presencia de Dios, porque no le permitimos a Dios que sea transformado ese mal carácter, esas malas palabras. Por eso es que a veces no percibimos las bendiciones de Dios, porque no dejamos que Dios transforme nuestra actitud frente a la dificultad, porque no dejamos que Dios transforme nuestra falta de fe, porque no dejamos que Dios transforme nuestro deseo de soñar, de adquirir milagros. Y me recuerda que el profeta Elías tenía un amigo, un pupilo, un aprendiz que se llamaba Eliseo. Cómo me gustan estas historias de Elías y Eliseo. Y cuenta la Biblia que Elías, cuando ya Elías parte al cielo, Eliseo le dice a Dios, Dios, quiero que me des una doble unción de la que le diste a mi maestro Elías, ¿verdad? Elías había sido un hombre tremendamente usado en el Antiguo Testamento para obrar milagros. Y el aprendiz, Eliseo, dijo, yo quiero el doble de lo que tú le diste a él. Una doble porción. Una doble unción, una doble porción. Era un muchacho ambicioso. Él quería ser usado por Dios. Él quería ser un gran servidor, un gran predicador. Y si Elías misionó a muchas ciudades, él quería misionar a muchas más. Y si Elías predicó en muchas veces, él quería predicar muchas más. Y si hubieron muchos milagros, Eliseo quería experimentar muchos más milagros. Pero cuenta la historia que Elías registra un número de 7 milagros en la historia de la Biblia, en toda su vida. Entonces, según la lógica, Eliseo debería haber registrado ¿cuántos? El doble, Así porque es. pidió una doble porción, unos 14 milagros. Pero resulta que Eliseo muere y había un registro solamente de 13. Y según la lógica uno diría, pero ¿y qué pasó con el uno que quedaba? ¿Qué pasó con ese número 14? Hace falta un milagro. Así vamos muchas veces por la vida, Rafa. Conocemos a Dios. No, vamos a de cuánto grupo de oración, Así hacemos es. de cuánta novena exista. Nos consagramos a de cuánto santo cuente en la iglesia católica. Pero vamos por el mundo resignados a que nos falta un milagro. Wow. Miramos a nuestros hijos luego de llegar de la misa el domingo y decimos, nos falta un milagro. Miramos a nuestro esposo y decimos, nos falta un milagro. Miramos el diagnóstico médico, Rafa, y decimos, nos falta un milagro. Nos llega un tema jurídico y decimos, nos falta un milagro. Pero nos resignamos a vivir faltándonos un milagro porque nos conformamos con todo lo que ya tenemos, así como la mujer sunamita. Pero resulta y pasa que en esta historia de Elías y Eliseo aún faltaba algo por ocurrir. Dios no se queda con nada, Rafa. Dios cuando da una promesa, Él la va a cumplir. Amén. Cuando Dios te dice, voy a sanarte de esta enfermedad, pero también te voy a bendecir financieramente con el trabajo que tú me pides, es porque Él lo va a hacer. Si Él hace una cosa, hace la otra, porque Él es Dios no solo de unas cosas, sino Él es el Dios del todo. Amén. 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 ¿Verdad? Entonces murió Eliseo con un registro de solamente 13 milagros. ¿Qué pasó con el 14? ¿Qué pasó con el milagro que faltaba? Cuenta la historia que estaba la tumba de Eliseo abierta, ¿cierto? Allí, y llevaban otra persona que iban a enterrar, otro muerto que iban a enterrar. Y de repente algo ocurre y se mueve el cajón, se tambalea el cajón y el muerto cae ahí en la tumba de Eliseo. Sí. Imagínate tú esa Wow. locura. Cae sobre los huesos de Eliseo. Me pregunto yo, ¿qué hacía una tumba de un profeta abierta? Y ahí estaban los huesos. Pero el muerto se tambalea, me hace acordar acá en el rey David, el cofre de la alianza, Obed-Edom, se tambalea el cofre, se tambalea el cuerpo del muerto y cae en la tumba
del profeta Eliseo. Y dice que la historia de la Biblia que al contacto con los huesos del profeta, el muerto recobra la vida. Se levantó. Es decir, el milagro número 14 ocurrió aún después de muerto. Nosotros creemos que nos falta un milagro y vamos por la vida diciendo nos falta un milagro y hemos enterrado esos sueños como la mujer tsunamita. Ella muy profundamente en su corazón quería ser madre. Ella quería tener esa bendición y su criado lo sabía, por eso él lo manifestó. A ella le falta un milagro, ¿verdad? Pero ella lo había enterrado. Y quiero que sepan, mis queridos hermanos, Rafa, que Dios es experto en resucitar sueños y en convertirlos en milagros cumplidos. Amén, amén. Creemos que, como lo dice su palabra, ¿no? El que inició la buena obra está dispuesto a terminarla, está dispuesto a terminarla. Y indudablemente, hermano, qué impactante también el saber de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios hoy sana, que Dios hoy libera, que Dios hoy restaura, que Dios hoy levanta, que Él hace todas las cosas nuevas como lo dice su palabra, ¿no? Y esta historia me parece increíble porque creo que hoy estamos en un momento de la vida, estamos atravesando a nivel de humanidad muchas situaciones. La humanidad atraviesa muchas situaciones que hoy las personas están llenas de o ansiedad, de estrés o de miedo o de depresión porque el que tiene depresión es porque tiene un exceso de su pasado, el que tiene estrés porque tiene exceso de presente y el que está en ansiedad es porque tiene un exceso del futuro que no ha llegado y entonces estamos hoy, el mundo gira en torno a esas tres cosas y al miedo, a la incertidumbre de que algo malo va a suceder o de que si no me dio, que la economía, pero yo quiero invitarte y decirte hoy de que la economía, el mundo puede decir X, pero a mí no me rige la economía del mundo. Amén, A mí me rige la economía de Cristo, porque Él es el Yahvé Jireh, Él es el proveedor, Él es el que provee, Él es el que nos da todo, ¿no? Y aquí es donde yo también como hijo amado de Dios tengo que levantarme y reconocer mi identidad y que el mundo me está diciendo X cosas, pero yo digo, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La enfermedad y llegó el dictamen médico que dice que tengo cáncer, pero su palabra dice que por sus llagas y por sus heridas hemos sido sanados. Y es que todo es pasajero, Rafa. La enfermedad, la crisis, la angustia, el duelo por ese familiar fallecido, la crisis económica, la rebeldía de tu hijo, el mal carácter de tu esposo, aquel episodio de infidelidad que tal vez viviste, esa crisis que no te ha permitido culminar tus estudios o por lo menos tener acceso a él, ese tiempo prolongado de desempleo y que tú sientes que no lo vas a poder lograr, esa baja autoestima, esa poca consideración que tienes de ti mismo, todo eso quiero que sepan que es pasajero. En el tiempo es limitado porque solamente es eterno Dios y sus promesas. Amén. Y la mujer tsunamita tuvo que entenderlo. Ella creía digamos, que la promesa de Dios había caducado en el tiempo. Ella creía que ya no era digna de que Dios pudiera transformar absolutamente todo aspecto de su vida. Pero entonces llegó el profeta a hablarle de la real promesa de Dios. Y es que sus promesas son para hoy, mañana y siempre. Amén. Y que si Él lo prometió, es porque Él lo va a cumplir. Amén, amén. Y fíjate que indudablemente también podemos ver algo y es cómo Eliseo actúa como un instrumento de Dios. Y cómo... Estamos hablando del mismo Eliseo que resucitó, claro. que hizo el milagro 14 Así es. después de muerte. Y cómo él actúa como un instrumento de Dios para traer bendición y milagro a la vida de las personas. Y aquí podemos ver cómo es la importancia de la comunidad, de los sacerdotes, de los laicos, de tus hermanos que te llevan, ¿no? De los consagrados, las consagradas, que también somos instrumentos de Dios, que Dios usa a favor para llevarnos a la bendición, para llevarnos al milagro. Y sabes, la historia muestra cómo también Dios usa a los siervos. Uf, impresionante. Cómo también el Señor usa a los siervos para manifestar su poder y su gloria. Increíble. Increíble esta historia y de hecho me fascina
podemos ver tantas cosas aquí, ¿no? La unción que portaba el profeta Eliseo, la llenura del Espíritu Santo, los ríos de agua viva que corrían por la vida, por la carne, por el interior del profeta Eliseo. ¿Qué es lo que hace que cuando él dé la palabra, se cumpla, Dios cumpla la promesa al año? Y ahora actúa la fe de ella, porque listo, ahora ella se queda con la palabra y ella también la cree, Así es. porque al año ella tiene a su hijo. Resucitó el sueño que ella había enterrado. Así es. Así es. Hoy Dios nos dice, sueña de nuevo. Alde, sueña de nuevo. María, que nos ves, sueña de nuevo. Andrea, Juan, José, Sebastián, tú que estás ahí al frente viendo, que probablemente en este momento te encuentras en tu carro, o quizás vas manejando, quizás vas en el bus, o quizás acabas de llegar del trabajo, o estás almorzando. Ey, sueña de nuevo. Si estás a un paso, y el paso es abrirle la puerta de tu casa a Él, para que Él entre, para que Él limpie tu pasado, para que Él te restaure y te diga, sueña de nuevo. Amén. Hay que volver a soñar porque todos esos sueños que en algún momento habíamos enterrado, Dios los convierte en sueños resucitados. Y a mí me causa mucha impresión cómo Dios viene a la vida de alguien a hablarle de cosas que incluso nosotros mismos habíamos olvidado, Rafa. Pero eso sucede solamente cuando nosotros restauramos nuestro vínculo con Dios. Solamente empezamos a desenterrar los sueños, solamente dejamos de ir por el mundo con la tristeza de que nos hace falta un milagro cuando nosotros restauramos esa unión con Dios, esa relación con el Padre. Solamente cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, solamente cuando la mujer tsunamita tuvo un encuentro verdadero, hay una conversación un poco más íntima con el profeta, fue que entonces ella cayó en cuenta y dijo, está bien, yo quiero que Dios bendiga cada área de mi vida. Y recordemos que eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando visita a cada uno de nosotros. Dios no quiere bendecirnos a medias. Amén. Dios no quiere bendecirnos con lo más urgente o con lo más grave que esté sucediendo en nuestra vida. Dios quiere bendecirnos absolutamente en todo. Es por eso, sí, es una bendición. Yo siempre he creído eso, que Dios... una vez me acuerdo que alguien me dijo, Aldemir, lo que pasa es que yo siento que terminábamos de predicar y esa persona se me acercó y me dijo, yo quisiera algún día predicar la palabra de Dios también, pero yo siento que Dios puede bendecirme en mi aspecto económico, en mi familia, con mi trabajo. Era una persona que le iba muy bien y yo siento que yo tengo fe para esto, pero siento que no tengo fe para que Dios pueda bendecirme como un predicador y predicar su palabra y servirle a Él. Y esa persona estaba en la posición de la mujer tsunamita. Creía que Dios podía bendecirla para algunas cosas y no para otras. Pero realmente cuando Dios viene a la vida nuestra, cuando nosotros permitimos abrirle nuestra casa y nuestra vida a Dios, así como lo hizo Obed-Edom con el cofre de la alianza, Dios viene a transformarlo absolutamente todo. Amén, amén. Qué maravilloso saber eso. Y me recuerda mucho, Alda, otro testimonio que Dios me pone ahora en el corazón. Y resulta que me encuentro en la ciudad de Cartagena trabajando eh, y de repente estoy reunido en un restaurante, estamos en un restaurante, en una reunión con una pareja, la cual voy a tomar las fotos de su matrimonio. Y estamos sentados tomando un jugo y de repente el Espíritu de Dios habla a mi corazón y me dice, dile que el papá de él se va a sanar del cáncer de próstata. Wow, impresionante. Y yo inmediatamente lo primero que hago es, me voy al baño del restaurante y empiezo a orar y a hablar con el Señor. Y le empiezo a decir como, pero ¿por qué me pones a hacer esto en medio de mi trabajo? Yo estoy trabajando. Yo decido tomar acción y creer en la palabra de conocimiento que Dios me estaba regalando. Y le he dicho, ¿sabes algo?
El Espíritu Santo, Dios me está mostrando en este momento que tu papá tiene un cáncer de próstata, esto es así, y él empieza a salirse las lágrimas. Me dice, wow, no lo puedo creer. Y yo le digo, el Espíritu Santo me está diciendo que te diga que tu padre se va a sanar, que no tengas miedo y que todo va a estar bien. Y él me dice, me acabas de devolver las ganas de soñar. Me acabas de devolver las ganas de soñar. Había perdido la esperanza. Había creído que mi papá probablemente iba a vivir. Y no pasaron 25 días cuando me escriben para darme el testimonio de que su papá estaba completamente sano. Y me decía, Rafa, no sabemos cómo agradecerte, pero nos ha regresado las ganas de volver a soñar. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Hoy Amén. te quiero decir, mi hermano, Amén. mi hermana que estás al otro lado de la pantalla, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte. Nunca es tarde, nunca es tarde para soñar. Solo el Señor quiere que tú le abras la puerta de tu casa, que significa la puerta de tu corazón, y ahí en lo secreto, ahí en la intimidad, Él entrará y ahí Él te premiará, ahí Él te sanará, ahí Él te bendecirá. Ahí, en el secreto, en la intimidad, en tu casa. Amén. Hay que ser realmente muy afortunados al poder contar con un padre que está dispuesto a atender a nuestra súplica, a nuestro llamado, a nuestra oración y tener la certeza de que la bendición de Dios es una bendición total. Es el shalom Así de Dios es. en nuestra Amén. vida. Una bendición total y no parcial, que era lo que el profeta quería que la tsunamita entendiera. Mis queridos hermanos, así como Dios nos bendice en algunas cosas, quiere bendecirnos en absolutamente todo. Así como tú ves que Dios bendice a alguien más en algún aspecto puntual de la vida y has pensado que Dios no puede bendecirte de la misma manera, quiero que sepas que estás actuando como una mujer tsunamita y que Dios hoy ha venido a través del profeta a decirte que Dios quiere bendecirte absolutamente en todos los aspectos de la vida. Amén. Amén. Y la mayor bendición y el mayor milagro que puedes experimentar es la llenura de su Espíritu Amén. Santo. La llenura de su Espíritu Santo. Tener una relación viva, una relación y una intimidad con Él. Alde, quiero invitarte a que podamos orar por las personas que nos están escuchando en este momento y quiero invitarte a que hagamos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si quizás te encuentras en el carro o quizás estás en tu casa, yo quiero invitarte que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas reconocer esa dependencia del Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias, Aquí Dios, estoy, te Padre. adoramos, Dependemos de Jesús. ti, dependemos de tu amor, de tu gracia y de tu Queremos misericordia. abrirte la Amado puerta Señor, de yo a esta nuestra hora casa, oro, Padre, de por la nuestro persona que está corazón. escuchando este audio, este podcast. Abre los Señor, cielos yo te pido que a sobre esta cada uno hora, de los Señor, que nos tú escuchan. los toques, Señor. Que ellos sean llenos de la gracia de tu Espíritu Santo, Padre. Que tú regreses ganas de soñar, Padre. Que hoy tú les dices, sueñen de nuevo, oh hijos míos. Hoy el Señor nos regala esa promesa y nos dice, saben que todo provee para el bien de los que aman al Señor. Padre, yo te pido a esta hora de la mañana, de la noche, a la cualquier hora que ellos estén viendo, Padre, no existe tiempo, Señor, no existe tiempo ni lugar para que tú llegues, Señor, a sus vidas y puedas ministrarlos, puedas tocar sus vidas, Señor, y puedas llenarlos de los ríos de agua viva, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, amado Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Amén. Gracias una vez más por haberse conectado, Alde. Gracias por estar aquí en este panel una vez más. Qué honor poder estar aquí compartiendo palabra de Dios contigo. Y nos vemos en el próximo episodio. Listo, muchas gracias a ti, Rafa, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Suscríbanse a este espacio maravilloso que Dios nos ha regalado y los esperamos también en nuestras asambleas de los miércoles aquí en la ciudad de Barranquilla para que podamos darnos un abrazo, podamos saludarnos y compartir la alegría y el gozo que viene de parte de Dios. Amén. Y recuerda que Dios quiere encenderte.